Voy a tratar de cerrar esta noche, lo que hemos estado hablando en Génesis 3 acerca de la doctrina del pecado y de cómo esa doctrina tiene tremendas implicaciones para nosotros. Una de las razones por la que esta doctrina debe ser entendida, debe ser comprendida por nosotros, es que si no lo hacemos así, entonces la salvación o la doctrina de la salvación no tendría todas las implicaciones que debe tener en nuestra vida. Entonces hemos llegado a apreciar que en Génesis 3 encontramos por primera vez el pecado o los efectos del pecado en la raza humana. Encontramos que el pecado se introduce en la creación de Dios, aquella creación que Dios dijo es buena. Se introduce en aquellas primeras personas de las cuales Dios, cuando Él creó, dijo que era extremadamente bueno haber creado al hombre. Entonces, la llegada del pecado a la raza humana es algo de lo que hemos hablado. Su universalidad, es decir, porque es que decimos que este pecado realmente es universal, y luego su transmisión a los seres vivos. Esto es lo que hemos estado mencionando en las últimas semanas, por lo que al pensar en la universalidad del pecado, nos damos cuenta que ningún aspecto de la existencia humana está libre de mancha. Entonces vamos a ir a Génesis 6, Génesis 6:5. Y vamos a tratar de conectar esto. Dios ha expulsado a Adán y a Eva del Edén. Eso es lo que final de Génesis 3 nos comunica. Ha colocado un ángel para impedir que ellos puedan tener acceso nuevamente al jardín del Edén. Y luego nosotros llegamos a este pasaje poco antes de que Noé construya el arca. Y dice el capítulo 6, verso 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esto es lo que nosotros conocemos como el periodo antidiluviano o antes del diluvio. Entonces, Dios convoca a Noé, Dios llama a Noé para proclamar el evangelio, el mensaje de justicia. Es como se introduce en los días de Noé. Y está llamando al arrepentimiento a estas personas de las cuales el Señor está diciendo que conoce que los pensamientos de su corazón no son los más adecuados para venir a Él. De hecho, dice, los pensamientos de su corazón están siempre pensando en hacer el mal. Entonces, viene el diluvio, el Señor convoca a Noé, convoca a los animales entran al arca y no vamos a entrar en todos los detalles porque vamos a llegar al diluvio el próximo año. Pero sucede esta gran obra de Dios de salvaguardar la especie, no solamente la especie humana, sino también a los animales. Luego el Señor muestra su misericordia y su gracia y pinta en el cielo el arco iris como una señal de pacto. Entonces vean lo que sucede después de todo esto que he relatado rápidamente, de forma general y no con todos los detalles. Génesis 8:21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es que es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Bueno, cuando llegas al punto del diluvio o después del diluvio, muchos eruditos del Antiguo Testamento y muchos eruditos bíblicos coinciden con que hay una nueva creación en Noé, porque a Noé se le da la misma orden que se le dio a Adán. Multiplícate, sojuzga la tierra, y es como un nuevo inicio dentro del libro
que es el libro de los comienzos o de los inicios. Pero cuando lees este pasaje te das cuenta de algo: la condición pecaminosa no ha sido cambiada. El hombre tiene una capacidad o tiene una intención en el corazón que es mala desde temprana edad, desde su juventud, dice aquí. Entonces Dios dice: nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Entonces podemos observar claramente allí mismo, sin salir del Génesis y unos capítulos después de donde estamos, cómo está operando el pecado. Ahora veamos 3 pasajes más. Creo que algunos de estos ya los mencioné la semana pasada. Salmo 51:5, el capítulo donde David está clamando el perdón de Dios porque el profeta Natán le ha confrontado con su pecado. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces él está reconociendo que hay un problema con el pecado desde su nacimiento. Luego vean en Ezequiel 36:26 la gran promesa de Dios de dar un nuevo corazón. Esta promesa no es cumplida en el antiguo pacto. Claramente no vemos que esto está pasando en el antiguo pacto. Esta promesa tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces dice Ezequiel 36:26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En otras palabras, el Señor está dando una promesa acerca de un milagro que se tiene que gestar en la vida del ser humano. Cuando nosotros pensamos en ese milagro que se tiene que dar, que se tiene que propiciar en la vida del ser humano, observemos que Dios tiene que intervenir. Y así como nosotros entendemos que una operación a corazón abierto, naturalmente hablando o físicamente hablando, una operación a corazón abierto conlleva sus riesgos, conlleva su tiempo. Si usted ha tenido algún familiar o algún hermano por el que hemos orado a veces que está siendo operado a corazón abierto, sabemos que son cirugías que pueden durar, no sé, 6, 8, 9 horas. Y a veces el cuadro se complica una vez que literalmente han abierto los huesos y que están ahí tratando de hacer algo en el corazón. Y a veces las cosas se complican y puede durar más tiempo. Entonces, entendemos que cuando hablamos de una cirugía al corazón, entendemos que es algo que conlleva sus riesgos. Pero este pasaje dice que el Señor va a hacer un milagro. No es una cirugía natural. De hecho, cuando Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemo, tiene aquella conversación con Nicodemo, Juan 3 nos aclara claramente que el nuevo nacimiento no es algo natural. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural. Es algo que primero tiene que pasar en el cielo para que suceda aquí en la tierra. Entonces, entendemos que lo que Ezequiel 36 está apuntando no está pasando en el Antiguo Testamento. Está pasando en algún momento de la historia de la redención, donde Dios en su misericordia está retirando nuestro corazón de piedra, nos está dando un corazón de carne. Y luego Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Bueno, y eso nos permite reconocer la perversidad que hay en nuestro corazón. No sé si usted vio este video, creo que se ha hecho viral este día, este video de lo que pasó hace unos días en nuestra ciudad, de un hombre entrando a una peluquería y literalmente matando a otro ser humano, posiblemente a menos de 2 metros, donde el testigo principal es un niño, el niño que estaba al lado de la persona a la que asesinaron. Y cuando logras tener esta imagen clara en tus ojos y poder ser testigo de esto, aunque tú no estuviste ahí, pero hubo cámaras que grabaron esto, lógicamente entiendes cómo la perversidad del hombre puede llegar a tal grado.
¿Por qué? Porque el problema es el corazón. El corazón que está endurecido, el corazón que no tiene absolutamente un atisbo de la gracia de Dios para poder doblegarse. Entonces el pecado realmente domina todo nuestro ser. El pecado realmente supera todas nuestras capacidades, supera las fuerzas humanas. Por eso cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona que es adicta a las drogas, al alcohol o a otro tipo de situaciones, te dice, el día que yo tenga la fuerza de voluntad para dejar esto, lo voy a dejar. Y curiosamente la gente que está alrededor se da cuenta de algo, ese día nunca llega. Porque si ese hombre hubiese tenido la fuerza de voluntad para dejar ese problema, lo hubiera hecho hace muchos años atrás. Entonces, lo que esos pasajes realmente nos dicen es cómo el Señor tiene que intervenir en el corazón del ser humano. Entonces, el corazón de las personas es malvado desde que nace y esto da origen a todo tipo de mal en la sociedad que tú y yo vivimos. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, nos describe la realidad de la raza humana en sus delitos y en sus pecados. Entonces vayan conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Y vean cómo Pablo describe aquí lo que Dios debe de hacer por una persona para pasarla de un estado de muerte espiritual y llevarla a un estado de vida espiritual. Efesios 2. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos. ¿Estaban qué? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron. O sea, Pablo asocia que la gente a la que está escribiendo, los creyentes de Éfeso, en algún momento estuvieron muertos espiritualmente. La palabra aquí, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, y ahí se incluye Pablo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo está aclarando que él puede ser contado con toda la raza humana en ese problema del pecado. Reconoce en tiempo pasado que tanto él como los efesios, es decir, tanto el autor como los oyentes originales, tenían este problema con el pecado. Entonces todo parece indicar que Pablo asume la realidad de los pasajes que ya hemos leído, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que cuando Adán cayó, es decir, que cuando el capítulo 3 de Génesis se nos narra, no solo el alma de Adán enfermó, no solo el alma de Adán enfermó, sino que realmente Adán y Eva murieron espiritualmente al desobedecer al Señor. Y ese estado de mortandad, esa muerte espiritual, es lo que nos lleva a ti y a mí a tener la inhabilidad de buscar a Dios. La inhabilidad de buscar a Dios. Cuando conversas con gente recién llegada al Señor, cuando platicas con alguien en el que el Señor ha querido mostrar su gracia salvadora recientemente, es muy fácil identificar y es muy fácil ver el milagro de la gracia de Dios en esta gente. Cuando esta gente te dice, solo ayer o solo la semana pasada o solo el mes pasado, yo no tenía ninguna intención de buscar a Dios. No había. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Ahora, yo sé que hay gente religiosa y yo sé que hay gente que te dice, bueno, yo oraba, pero si tú comienzas a hacer un par de preguntas, te vas a dar cuenta que esa oración era una oración mal enfocada o era una oración de hoy y 3 años después vuelvo a orar. Entonces, relación cero.
sea, a lo mejor religiosamente das un checklist a esta situación de decir, me encomiendo al Señor. La pregunta es, ¿cómo nos encomendamos al Señor? Es como cuando alguien me dice, pastor, yo estoy orando. Y recientemente esa declaración yo la ataco con otra pregunta. ¿Cómo estás orando? ¿Te das cuenta? Porque alguien puede tener la idea de estoy orando, sí, pero ¿cómo estás orando? ¿Qué estás orando? ¿Qué versos bíblicos estás orando? ¿Con qué pasaje de las Escrituras estás orando? Es algo distinto, es algo diferente cuando lo logramos entender. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí a los Efesios es que Dios tiene que darnos vida. Porque de otra manera ningún muerto puede ver ni puede escuchar. No hay forma en la que eso suceda. Entonces la manera más clara de entenderlo ahí en Efesios 2 es como cuando vas a un panteón. Y yo he descrito varias veces esta idea, pero creo que es la mejor forma de entender nuestra mortandad y la mortandad de otras personas. Literalmente, cuando nosotros proclamamos o le predicamos el evangelio a una persona, es como si vas a un panteón y vas y predicas a gente muerta. Literalmente, eso es el ser heraldo del evangelio. Esta gente no está despierta, esta gente no está viva, esta gente no está muerta, así ese es su estado, está muerta. Y para que esa gente pueda escuchar el bendito mensaje del evangelio, el mensaje que puede rescatar, el mensaje que puede salvarles, el mensaje que puede restaurarles, Dios tiene que intervenir en sus vidas. Hay una manera en la que me gustaría ilustrar esto y es el milagro que Jesús hace en la resurrección de Lázaro. Ustedes recordarán que cuando el maestro llega a la casa de las hermanas de Lázaro, posiblemente la casa de Lázaro, están allí María y Marta, y el reclamo de una de ellas es esto, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero conforme la narración va transitando, va caminando y nos va guiando hacia donde esto está aconteciendo, finalmente nos damos cuenta que el Señor está orando al Padre, está diciendo glorifícate, pero cuando la orden claramente se da, Lázaro sal fuera, necesitamos detenernos ahí, porque para que Lázaro pudiera haber escuchado esta orden y pudiera haberla obedecido, primero tuvo que suceder algo al interior de la tumba que nadie vio. Y es que Lázaro recibiera vida. O sea, primero tuvo que despertar del sueño en el que estaba y luego cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, venir, salir adelante. ¿Por qué es que quiero ilustrarlo de esta manera? Porque es de la misma manera como un pecador puede recibir el mensaje de la salvación. De acuerdo a Pablo, estamos muertos, estamos hundidos en delitos y pecados, estamos realmente inhabilitados para escuchar la voz de Dios. Eso se conoce como muerte espiritual. Y para que una persona entienda el evangelio, primero Dios lo tuvo que haber despertado de ese sueño o de esa muerte. Entonces, esa persona es capacitada o habilitada con la gracia de Cristo por medio del evangelio para entender y para comprender el evangelio. Esta es la razón por la que cuando Jesús conversa con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le habla en varias ocasiones de la necesidad de nacer de nuevo. Y ustedes vean en esa conversación con Nicodemo, aparentemente este hombre debería entender lo que el maestro le está hablando porque están hablando en términos de la ley. Y Nicodemo, que es un experto en la ley, debería saber esto, pero parece ser que el maestro está hablando en inglés y Nicodemo solo habla hebreo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, es que no hay manera, tienes que nacer de nuevo primero, tienes que ser regenerado, tienes que tener vida por el soplo del Padre. Entonces es adecuado pensar que en el regalo de la salvación,
la salvación que es tanto objetiva como subjetiva, la obra de la gracia divina conlleva un milagro que nosotros no podemos a veces contemplar o explicar totalmente. Miren 1 Corintios 4:7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Usted puede seguir leyendo el pasaje 4, el capítulo 4. Pablo está explicando, como ya lo mencioné hace 2 domingos, creo, pero Pablo está explicando en el capítulo 3 y en el capítulo 4 la necesidad que tenemos de compartir el evangelio. Entonces Pablo dice realmente, no hay nada de qué jactarnos. 15:10 de 1 Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. No resultó vana, perdón. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo asume en este glorioso capítulo de la resurrección, donde está explicando la doctrina de la resurrección, Pablo asume que los efectos claros o obvios de su ministerio son a razón de que la gracia de Dios está actuando en su vida. No solo para fortalecerlo, no solo para capacitarlo, sino para que él realmente llegara a ser heraldo de la cruz de Cristo y de la tumba vacía. Filipenses 2:13, pasaje sumamente conocido. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces vemos claramente en estos pasajes cómo las escrituras nos van hablando de la necesidad que el hombre tiene de una intervención divina. Entonces nosotros podemos leer estos pasajes y llegar a una conclusión rápida o tener una claridad de algo que ya hemos dicho. Estos pasajes nos muestran que el ser humano está sometido al pecado, un pecado que lo hunde de tal forma que él no tiene la capacidad de buscar a Dios. Entonces, esa doctrina ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia. Mayormente se conoce como la doctrina de la depravación total o la depravación del ser humano. Y también es conocida a veces, y creo que esa nos puede ayudar más, como la inhabilidad del ser humano. Es decir, el ser humano no tiene la habilidad per se de buscar a Dios. El ser humano no tiene la habilidad o la capacidad de venir rendido al Señor. Esa es una de esas doctrinas que no le gusta a mucha gente. Y es una doctrina que no gusta porque es dura. Es una doctrina que logra la oposición de muchos y aún la incomprensión de muchos, al no reconocer lo que esta doctrina realmente comunica. Entonces déjame amplificar esta doctrina con 2 citas. Una es del doctor Miguel Núñez y él dice lo siguiente acerca de esta doctrina. Esta doctrina afirma que la corrupción moral y espiritual que el hombre experimentó con la caída de Adán lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios por su inclinación por el pecado, que es más poderosa. Razón, emociones y voluntad quedaron afectadas por las consecuencias del pecado. En esa condición, al hombre se le imposibilita buscar a Dios. Y luego también voy a decir lo que Martin Murphy dice. La depravación total tiene un lugar prominente en la historia de la iglesia protestante. Es necesario recobrar esa doctrina para que la iglesia goce de buena salud y pueda entender adecuadamente la doctrina del pecado y adecuadamente la doctrina de la salvación. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos una
claridad de lo que estamos hablando. ¿Qué es la realidad? La realidad es que al ser humano le es muy difícil verse como depravado. Más si tú le dices que es un depravado total. O sea, ya de por sí es difícil reconocer que somos depravados y luego si tú le pones a eso la frase total, todavía como que causa mayor peso y una idea de no entender a lo que nos estamos refiriendo. Pero quisiera simplemente que entendiéramos que lo que esta doctrina apunta es que todas nuestras facultades han quedado manchadas con el pecado. No hay una sola facultad del ser humano que pueda decir que está libre o que está limpia de pecado. Todas nuestras capacidades han quedado manchadas por el pecado. Esa es la razón por la que también podemos hablar de la incapacidad o la inhabilidad del hombre para referirnos a la incapacidad del hombre caído para desear buscar a Dios y para desear someterse a esa autoridad. No solo los pasajes que tenemos delante de nosotros son ilustrativos. Hay dos eventos que la historia relata o que la Biblia relata y que pueden ayudarnos a reconocer la doctrina de la depravación total. Primero, Lucifer fue creado sin naturaleza pecaminosa. Habitó entre ángeles, querubines, serafines. Es testigo de la adoración celestial. En ese ambiente hay cero corrupción, hay cero contaminación alrededor de él, pero ese ser no supo mantener su posición y pecó dejando de amar a su creador y dejó de someterse a Dios de manera permanente. O sea, no había nada que propiciara el pecado en él. No había nada que propiciara el pecado en él. Vivía en un ambiente libre de pecado. Segundo evento, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Ellos fueron encomendados a ser los gobernantes del planeta Tierra bajo la autoridad divina. También ellos vivían en un mundo sin corrupción y sin pecado alrededor, pero dejaron de creerle a Dios y fueron tras un impulso pecaminoso que se originó en su interior. Entonces mi conclusión es sencilla. Si Lucifer, si Adán y Eva no pudieron vencer el pecado y gozaban de las mejores condiciones externas e internas que nosotros tenemos el día de hoy, definitivamente el ser humano necesita la obra de Dios. Definitivamente el pecador necesita la obra de Dios, dándole un corazón nuevo para que él pueda dejar su vida pecaminosa y pueda rendirse al Señor. Y definitivamente nosotros seguimos necesitando la ayuda de Dios para ser sostenidos en un mundo como ya describimos, corrupto, perverso, un mundo que yace bajo tinieblas. Por eso cuando Jesús ora, el Padre Nuestro, Él dice, líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Entonces, tenemos que entender que esto es una realidad. Hay una batalla del pecado en nuestro corazón, de la cual quisiéramos decir, estamos libres cuando hemos llegado al Señor. Pero la realidad es que esto no opera así. Nuestra carne no se cristianiza y por esa razón tenemos un capítulo tan tremendo en la carta a los Romanos como es el capítulo 7 y el 8. El 7 terminando con una exclamación de Pablo diciendo, miserable de mí. Vean las palabras de Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Bueno, es una pregunta retórica. La respuesta, como a cada pregunta retórica, es no. El etíope no puede mudar su piel. El leopardo no puede quitar sus manchas y la razón es, Dios lo diseñó así. Ahora yo sé, el hombre lucha contra el diseño de Dios y nuestros días está sumamente
visto eso, que el hombre lucha contra el diseño de Dios. Así ustedes, dice Jeremías, podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Otra vez, una pregunta retórica y la respuesta es no. El hombre no puede dejar de hacer el mal por sí solo para comenzar a hacer el bien. Es imposible. Lo que la religión cultural de nuestros días llama buenas obras es una contradicción abierta. Está aquel que hace a lo mejor una buena obra en la Navidad de dar de comer a, no sé, a 30 niños de la calle y posiblemente dar una cobija y dar un regalo, pero a veces eso simplemente es como para lavar la conciencia de todo lo que hiciste en el año. Entonces dice Jeremías, ¿podrá alguien de repente hacer el bien por sí solo y dejar de hacer el mal por sí solo? Y la respuesta es no, no podemos. No podemos sin la intervención de Dios. La razón clara de no entender entonces esta doctrina es que el hombre está centrado en el hombre y no en Dios. De esta forma, el hombre jamás ve la necesidad de ser salvo porque está centrado en él. Y cuando somos creyentes y creemos de esta forma, entonces no daremos gloria totalmente a Dios en la salvación porque creeremos que posiblemente Dios puso el 80%, pero yo puse el otro 20%. Entonces esa será una gloria compartida porque 80% lo hizo Dios y yo hice el 20%, o 70% lo hizo Dios y yo hice el 30%. Cuando estos pasajes nos dicen claramente, y yo voy a citar todavía algunos más, donde claramente se nos dice que sin la intervención de Dios nada sucede. Romanos 3:11, la gran declaración de Pablo. Vamos a llegar ahí en algunos meses y vamos a ver esto. Primero, Pablo acusa, en el capítulo 1:18 en adelante, acusa a los gentiles de sus pecados. Luego en el capítulo 2, Pablo acusa a los judíos de sus pecados. Pablo acusa la religiosidad de los judíos, la falsa religiosidad de los judíos. Y para que no quedemos sentidos nosotros, en el capítulo 3, Pablo acusa a toda la raza humana del tiempo en el que él vivía y del tiempo que estaba por venir. Y cuando él da esta sentencia como fiscal en un juicio, él llega a la conclusión en el 3:11 y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Qué describe este pasaje? Describe la condición de muerte espiritual. Describe la posición de una depravación total en la que el hombre no puede hacer nada. Define la posición de una inhabilidad o una incapacidad en el hombre para dejar sus pecados, al menos que Dios intervenga. Al menos que Dios haga algo frente a ese pecado humano. Entonces nuestra propia experiencia humana nos puede notificar que esto es cierto. Nuestra propia experiencia humana nos puede notificar que eso es cierto. Mira, he estado demasiado tiempo en una sola congregación. Y quedarte en una sola congregación demasiado tiempo te permite ver cosas que a veces pastores o hermanos que van de una congregación a otra nunca van a ver. Pero entonces permíteme decirte esto. He visto entrar a mucha gente por esa puerta que me ha dicho un domingo, Dios me trajo, Dios me va a salvar, o perdón, no, más bien, yo vine, yo amanecí hoy con la convicción de que tenía que venir a la iglesia porque me regalaron un pan o me regalaron esto y yo tengo que venir a la iglesia a dar gracias y de aquí en adelante aquí me va a ver, pastor, voy a ser el primero en llegar. Yo pudiera contarles un montón de esas historias y no es que yo sea un hombre de poca fe. Pero cuando yo escucho que el centro es el hombre y no es Dios, yo sé lo que va a pasar. Y yo le digo a mi esposa, no va a venir. O es cuestión de días, o es cuestión de semanas. Porque no hay evidencia de que nació de nuevo, porque Dios no está siendo glorificado. Pero he visto llegar a otra gente que calladita llega y las primeras conversaciones son, usted no sabe quién yo era, pastor. Usted no sabe de dónde Dios me sacó.
O si usted me hubiera conocido antes, ay, qué vergüenza. Y cuando yo escucho ese vocabulario, yo veo una señal en verde, porque esa gente está reconociendo algo. Dios me trajo. Y así es la vida cristiana. Dios nos trae, Dios nos salva, Dios nos atrae con cuerdas de amor, como el profeta lo describió. Alguien me contaba un testimonio, bueno, me daba una palabra el domingo precisamente. Alguien llegó en Uber y cuando ella se subió al Uber y le dio la dirección, esa persona identificó a dónde venía. Le dijo, tú vas a la iglesia de fulano de tal, mencionó mi nombre. Y esta persona le dice, ¿tú lo conoces? Y este hombre le dijo, hace 30 años yo estuve ahí y yo lo escuché predicar. Él no era el pastor, pero yo estuve ahí hace 30 años. Es lo que les digo que sucede cuando una persona se queda en un solo lugar. Y entonces le comienza a dar una explicación, que no viene al caso darla, pero simplemente este es el punto. Cuando realmente la obra de Dios es la obra de Dios, es diferente. Y eso es lo que esta doctrina claramente nos define. Porque los efectos de la caída de Adán en la humanidad son claros en el vocabulario de Pablo. Miren, por ejemplo, Pablo describe esta doctrina y utiliza la palabra mente entenebrecida. La mente entenebrecida es aquella que escucha la verdad del Evangelio, pero no la puede entender. Entonces no me vas a dejar mentir. Tú conoces gente que ha escuchado la verdad del Evangelio, pero no la entiende. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, cuando yo leo un pasaje como estos, cuando tú lees un pasaje como estos, nosotros deberíamos parar de leer. Allí estábamos. Éramos contados con esta gente y el Señor tuvo misericordia de nosotros. No nos podemos jactar de decir, yo vine cuando quise. Entonces, por eso decimos que si no la entendemos, vamos a tener cierta jactancia de nuestra salvación. O Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Vean la explicación de Pablo. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, no hay forma de entender el Evangelio sin la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El hombre natural no puede discernir el mensaje del Espíritu. Puede escuchar el mensaje proclamado. Puede escuchar el mensaje de labios de un gran predicador o de un laico. Pero no va a poder entenderlo, al menos que Dios haga un milagro. Me encanta la biografía de Spurgeon porque describe exactamente esta situación, ¿no? Si alguna vez has leído la forma como Carlos Spurgeon vino al Evangelio, y alguien lo acaba de citar aquí, no sé si Jaciel o Pastor, pero la forma como él vino a salvación es porque él iba a una capilla, la capilla a la que tradicionalmente su familia se congregaba, pero una nevada lo alcanzó y ella llegó a una pequeña iglesia que cuando él llega, el pastor oficial o el ministro oficial no llegó por causa de la nevada o del clima, y entonces un laico tuvo que subir al púlpito y predicar. Y cuando predica, está repitiendo este verso una y otra vez, una y otra vez. Y Spurgeon aquel día dice que él finalmente entendió el Evangelio y que entendió que Dios lo había llevado a esa pequeña congregación donde un laico estaba predicando para ser salvo. Bueno, y tú dices, ¿y todos los demás años en Spurgeon qué pasa? No, bueno, todos los demás años él estuvo leyendo sobre los puritanos y estuvo leyendo sobre los mártires, y gracias a que él tenía toda esta información, después se convierte en un gran predicador. Pero ese fue el día en el que Dios quiso salvarlo.
en el que Dios dio vida espiritual para que él escuchara el mensaje y pudiera creerlo, pudiera entenderlo. Entonces Pablo dice, la mente está entenebrecida. También Pablo tiene otra manera de explicar la depravación total o la inhabilidad del hombre para creer, y usa la expresión, el corazón del hombre es un corazón caído. Segunda de Timoteo 2:25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo así, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos a él para hacer su voluntad. ¿Quién da el don del arrepentimiento? ¿Quién lo da? Dios. ¿Cuál es la mejor oración cuando vas a compartir el evangelio con una persona? Señor, otórgale el don del arrepentimiento. Yo no sé quién va a ser salvo. Yo no sé si esta persona a la que yo le voy a compartir va a ser salva, pero si tú quisieras mostrar en tu misericordia el don del arrepentimiento, dáselo. Y luego en Romanos 7, del 15 al 18, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Entonces hay una tremenda afectación, hay una tremenda mancha en el ser humano, en todos estos aspectos de los que ya hemos mencionado. Pero yo ya cité Romanos 1 y voy a ir ahí, aunque simplemente lo lea y no entre en una explicación completa, pero escucha lo que Pablo dice en Romanos 1, 21 al 28. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La consecuente corrupción del hombre es lo que vemos aquí. Por lo cual Dios lo entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez o en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, ¿quién los entregó? Dios los entregó. Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios, observa que 2 veces Pablo dice en este mensaje que Dios está entregando a esta perversa generación a su propio pecado. Y eso a veces en nuestros oídos religiosos no tiene cabida. Eso a veces en nuestra conciencia espiritual, pero sin mucha información de lo que la Biblia dice, no tiene cabida. Pero hay que reconocer algo. El verso 18 dice que Dios está revelando su ira. Y entonces todo lo que explica el capítulo 1 es cómo Dios está revelando su ira.
Cuando tú ves todo lo que nuestro mundo está viviendo en cuestión de género, en cuestión de una lucha global contra la sexualidad, la moralidad, lo que tú estás viendo realmente es el despliegue de la ira de Dios sobre esa gente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, dice varias cosas que son importantes. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y eso lo lleva a idolatría. La mentira en vez de la verdad. Y eso lo llevó a la imagen incorruptible de Dios y lo llevó a adorar a animales. Su degradación moral fue tan grande que Dios lo entregó a sus propias pasiones y le permitió los deseos de su corazón. Entonces, observa que Dios está entregando a esta gente. Verso 24, verso 26, verso 28, es una espiral descendente del pecado que parece que no tiene fin. Parece que es un barril sin fondo. Cuando tú estás echando y echando y echando al barril, pero resulta que está más grande el hoyo de salida que el hoyo de entrada, ¿no? En la historia de la familia de mi papá hay un hermano que tenía un cochito y él estaba ahorrando dinero para un día comprar todo su equipo de béisbol. Él quería tener todo el equipo de béisbol y él estaba ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, pero resulta que uno de los 11 hermanos, y no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero uno de esos 11 hermanos le hizo un agujero abajo y estaba más fuerte la salida que la entrada. Y entonces cada vez que nos juntamos, sale el cochito y sale quién será el pecador, el depravado total que no ha declarado Mire, han pasado como ¿qué? 50 años y todavía el pecador total no ha salido a la luz. Hay 3 fuertes candidatos y hay 3 candidatos por muchas razones, pero nadie ha dicho yo soy. Yo quiero restaurar el corazón de mi hermano. Y eso nos describe perfectamente lo que hemos dicho esta tarde. Así es el hombre. Déjame afirmar 4 declaraciones sobre esta doctrina. Vienen del teólogo holandés Herman Bavinck y creo que son muy ilustrativas. Número 1, depravación total no quiere decir que todas las personas llevan al máximo sus inclinaciones hacia el mal, ni que sean incapaces de hacer un bien natural. Lo vuelvo a decir. Depravación total no quiere decir que todas las personas llevan al máximo sus inclinaciones hacia el mal, ni que sean incapaces de realizar un bien natural. Esa es la razón por la que a veces un pecador hace un bien. Esa es la razón por la que a veces alguien que roba está dispuesto a compartir el 4% de lo que robó con una persona que sufre. O esa es la razón por la que una persona a lo mejor, bueno, voy a contar la historia. Está este hombre que está con una mujer en un restaurante, están teniendo una cena de lujo, a la hora que él paga, resulta que la persona le trae feria como si hubiera pagado con un billete más grande. Y cuando él ve su feria, entonces él va a la caja y él le dice a la persona de caja, ¿sabes qué? Me estás cobrando como si hubiera pagado con el billete más grande que tenemos en este país, pero yo realmente pagué con ese billete. Entonces el hombre se sorprende y dice, esto es de lujo, usted es una persona muy honesta, esto es sorprendente, nos pasa cada rato, pero nadie viene y hace esto. Permítame tomarle una fotografía a usted y a su señora, porque esto es digno de ser comunicado, es digno de ser loable y nosotros queremos poner su foto aquí en el inicio, en la entrada de nuestro restaurante. El hombre entonces le dice, ¿pudiera darme un minuto y venir acá? Entonces el hombre lo saca de la caja y le dice, ¿sabes qué? Gracias por lo que me acabas de decir, pero no me puedes tomar una foto porque esta señora no es mi señora realmente. Yo estoy casado, esta señora es el segundo frente. Entonces así la dejamos.
gracias. Esa es una gran obra que alguien está dispuesto a alabar, pero es un adúltero delante de Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que Bavín dice es cierto, depravación total no quiere decir que todas las personas llevan al máximo sus inclinaciones hacia el mal, ni que sean incapaces de realizar muchos bienes naturales. Más bien se refiere a la inclinación más profunda, a la disposición interna, a la atracción fundamental de la naturaleza humana, y esto confiesa que no se vuelve a Dios, sino de hecho el ser humano se aleja de Dios. El ser humano es bueno o malo en el centro de su ser. No hay una tercera opción. Mira, es como cuando ves grandes cosas pasando, ¿no? Cuando tienes estas historias de tsunamis o de desgracias donde hay películas, hay cortometrajes, hay reportajes de cómo gente fue librada en el tsunami, ¿no? Mi esposa me contaba recientemente de alguien que quedó arriba de una montaña, sorprendentemente quedó arriba de un colchón y vivió. Y tú dices, ¿quién puso el colchón ahí donde ella vivió? Pero cuando esta gente está siendo entrevistada, todas las luces están frente a sí, sale de ellos esta frase: gracias a la vida, gracias a la energía, gracias a la tierra, a la madre tierra. ¿Cuándo vamos a escuchar que alguien diga gracias a Dios? Nunca, mi hermano. Porque el hombre por sí solo no está dispuesto, como dice Romanos, a dar gracias a Dios y a dar gloria a Dios. Antes de que Dios salga en la lista del hombre, hay como 20,000 cosas por las cuales dar gracias. O a veces cuando platicas con personas y les compartes el evangelio, tú dices, bueno, tú dices que yo soy un pecador, pero mira cuántos carros tengo, mira cuántas casas tengo. Mira, yo me porto mal y no me va tan mal. Dios no me paga tan mal por lo que yo hago, entonces yo creo algo. Bueno, ese es el problema exactamente que esa doctrina describe. Número 2, aunque el pecado habita en todos nosotros y nos infecta, el pecado no es una sustancia. No es y no puede ser la esencia de nuestra humanidad. Y por eso vemos que las personas pueden practicar virtudes hermosas y loables, incluso pueden contener la disposición pecaminosa del corazón, a veces, pero no pueden eliminarla. Por eso es que tú ves que de repente poetas dicen cosas interesantes, ves a compositores que escriben cosas que tú dices, ah, caray, pareciera que leyó la Biblia, ¿no? Para decir esto. O escuchas a poetas que escriben cosas que tú dices, ay, parece que eso es el Salmo 152. O parece Proverbios. Bueno, ¿por qué? Recuérdenlo, la imago Deo. Ahí está, la imagen de Dios en el hombre. Entonces, a veces, estos hombres buenos, entre comillas, pueden contener la disposición pecaminosa del corazón, pero no pueden eliminarla. O sea, va a estar allí. Número 3, el pecado no elimina nuestra voluntad. Cambió la inclinación y la dirección de la voluntad. El pecado no elimina nuestra voluntad, cambió la inclinación y la dirección de la voluntad. Así se llega a no querer hacer el bien voluntariamente. Entonces hago el mal. Eso nos recuerda que la voluntad de nosotros siempre es libre, pero no siempre es buena. La voluntad siempre es libre, pero no siempre es buena. Así que somos incapaces para hacer el bien siempre. Y eso nos lleva a entender lo que ya hemos dicho del pecado. El problema del pecado no es algo físico, es algo ético.
Número 4, las Escrituras y la iglesia, al enseñar la depravación total de la humanidad, aplican el más elevado estándar. Es decir, convocan a todos a obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es la única manera que el hombre tiene para hacer el bien siempre? Obsérvalo en nosotros. No pienses en nadie más. Obsérvalo en nosotros. Nuestra inclinación no es practicar el bien. Nuestra inclinación es meterle el pie al que queremos que caiga. Nuestra inclinación es tener palabras de orgullo, de rencor, sobresalir, sobrepasar a la gente. ¿Qué es lo que pone freno a esa naturaleza pecaminosa? Ser renovados por su Espíritu Santo. Entonces, la única manera de hacer el bien siempre es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios domine sobre nosotros. Es que la palabra de Dios nos recuerde que algo está mal en nosotros y que tenemos que actuar de una manera diferente a la que mi carne quiere actuar en ese punto en particular. Entonces el bien genuino se practica delante de Dios y es el que se hace conforme a la ley divina y para su gloria. Efesios 2. El Señor ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Practicar esas buenas obras que el Señor ya había preparado de antemano para nosotros. Y resulta que cuando eso puede ser gratificante para otras personas, posiblemente esas personas vienen contigo y te dan las gracias y nuevamente tu corazón y mi corazón está siendo tentado a decir, wow, me dieron las gracias. Cuando realmente el que puso esta buena obra en tu corazón es Dios y la mejor respuesta debería ser gracias a Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que pudiste ser bendecido, que pudiste ser renovado, que pudiste ser retado, que pudiste ser edificado o que fuiste bendecido en esta área en particular de tu vida. Mira Salmos 14:3. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Otra vez, Salmo 53:3. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, tú puedes batallar con esta doctrina, como ya lo dije. Lo que no vas a poder hacer es borrarla de la Biblia. Está y vuelve a brotar y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. En otras palabras, el hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado. ¿Qué produce esa inclinación? No querer buscar a Dios. Perdón, no querer buscar a Dios. Porque la idea misma de Dios le es inatractiva. Incluso la idea de Dios le puede ser repulsiva. Entonces, hermanos, no nos debería sorprender cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien o declaramos las buenas nuevas de salvación a esa persona y que la respuesta de ella sea no tener ninguna atracción o incluso ser repulsivo ante esa razón. ¿Por qué? Porque eso manifiesta su condición. Deberíamos de ser sorprendidos cuando una persona a la que le comienzas a proclamar quiere. Lo sobrenatural es que quiere escuchar. Lo sobrenatural es que te diga, ¿pudieras regresar la semana que viene a seguirme compartiendo? ¿Pudieras seguir orando por mí? ¿Pudieras seguir mandándome esto que me mandaste este día para leer o para escuchar? Esa es la obra que debería sorprendernos. Entonces, la inhabilidad del hombre para elegir a Dios se debe precisamente al impacto del pecado de Adán y Eva en la raza humana. No solo es una pérdida de algo, sino que simultáneamente es la corrupción total de nuestra naturaleza humana. No es que una parte fue corrompida, no, fue corrompido todo. Fue corrompido todo. No es que una parte quedó ahí limpia o libre, porque no hay manera entonces de reconciliar todos estos pasajes. Permítanme terminar ya en Juan 6. Vamos a leer algunos versos ahí.
Juan 6, verso 37. Por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Observe la obra del Padre. Cada persona que es salva realmente es el regalo que el Padre está dando al Hijo para que Él pueda venir a salvación. Gracias. Para que Él pueda venir a salvación. Vean el verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Esa palabra trae es helco, que significa, tiene 3 posibles traducciones y aquí usaron una, pero me gusta más otra. Puede significar atraer, puede significar inducir o puede significar arrastrar. Y yo me gusta más lo que la tercera. Nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En el mundo semítico tiene el concepto de una atracción irresistible de parte de Dios. Es decir, que no puede una persona al que el Padre está trayendo decir, no quiero seguirte. Puede también significar arrastrar por un poder interno. Es decir, que hay algo interno en la persona que está siendo atraída que no va a poder decir, no quiero. ¿Cuál es el error? Bueno, el error es pensar que Dios nos arrastra en contra de nuestra voluntad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Dios abre nuestros ojos, nos regenera. Entonces, cuando nos regenera, nos da una disposición interna hacia Dios, y habiendo sido regenerados, decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Los teólogos batallan con esto y tienen una palabra latina para hablar del orden de la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? ¿Qué pasa primero? Pero con todos los pasajes que hemos leído, yo creo que es suficiente para decir, lo primero que pasa en la redención o en la salvación de un pecador es que Dios le tiene que dar vida. Lo tiene que regenerar, lo tiene que hacer nacer de nuevo. Y luego, cuando lo ha hecho nacer de nuevo, le da una disposición para querer, para buscar, para querer adorar, para querer servir, para querer crecer en el Señor. Entonces, en la regeneración, en el nuevo nacimiento que se da primero, y después el hombre responde en una confianza total a Dios. Juan 6:44, Juan 6:64, perdón. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso le he dicho que nadie puede venir a mí, ¿sino qué? Si no le es concedido por el Padre. Entonces, claramente Juan es certero para decir aquí que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Juan literalmente, lo único que Juan no hace aquí es poner el nombre, pero claramente cuando lo lees lo entiendes. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. No era una moneda echada al aire para que la agarrara Mateo, Marcos o cualquiera de los otros. Literalmente, Juan te está diciendo que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces afirma al final o remata al final lo que ya dijo anteriormente en el capítulo. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es decir, si no ha sido regenerado.
Entonces, ¿cuál es nuestra labor cuando vamos con esta claridad de esta doctrina a la vida de un pecador? Yo no sé quién va a ser regenerado. Mi responsabilidad ante un mundo perdido a cabalidad es predicarle a todos. A cabalidad es llamarla al arrepentimiento a todos. Y predicamos el evangelio con esa misma pasión al que conocemos como al que no conocemos. Porque finalmente el que regenera no soy yo. El que regenera no es el verso que tú estás utilizando. El que regenera no es si fue la iglesia, si fueron 5 de la iglesia o si fue 1. Tampoco es el montón, hermanos, porque a veces en el montón simplemente hay pachanga, ¿no? A lo mejor son 2 hermanitos nomás que fueron a compartir allí y el Señor quiso usar esos 2 hermanitos para que alguien fuera salvo. Pero ¿qué tenemos que hacer con una doctrina como estas? Por eso dije que era dura para algunos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, realmente entender la única forma en la que tanto nosotros vinimos al Señor como cualquier otro pecador puede venir al Señor es que Dios le dé vida, que Dios le conceda la vida y que de esa manera entonces esa persona pueda venir al Señor. ¿Cuál es la mejor forma entonces de orar por un pecador? Señor, otórgales el don del arrepentimiento. El libro de Hechos, ya no tengo tiempo, pero el libro de Hechos claramente lo revisa esta expresión del don de arrepentimiento en 3 ocasiones, donde claramente está viendo cómo es que el Señor otorgaba el arrepentimiento a las personas. El más claro, claramente es Hechos 16, cuando Juan está llegando al río, ahí en Filipos, y está esta mujer adorando o intentando buscar al Señor, y la Biblia nos dice, entonces Dios le concedió el don del arrepentimiento. Así es como Dios lo hace. Entonces, si Dios lo hace, nosotros damos gloria ¿a quién? A Dios. Y animamos al pecador, cuando entiende de dónde Dios lo libró, animamos al pecador a decir, mi hermano, no es la iglesia, no es el predicador, no es el pastor, no es quien te discipuló. La gloria siempre es de Dios. Señor, te damos gracias esta noche porque podemos adorarte, podemos exaltarte, podemos glorificarte. Cuando vemos realmente, Señor, la belleza de donde tú nos libraste, de donde tú nos sacaste, cuando vemos realmente que estábamos hundidos en delitos y en pecados, que estábamos inhabilitados, incapacitados para buscarte, por más que ahora nosotros tratemos de reconciliar o de reconstruir el mapa, no hay forma de armar este rompecabezas sin que tú hubieses intervenido y nos hubieses regenerado. Entonces, danos fidelidad, danos ayuda, danos gracia para poder abrazar este mensaje y poder reconocer tu grandiosa y tu gloriosa obra sobre todas las cosas. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu amor, pedimos de tu sabiduría y pedimos de tu dirección abundante en nuestras vidas. Alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, pedimos que tú seas con aquellos hermanos nuestros que pueden estar enfrentando alguna situación difícil, alguna enfermedad o alguna situación adversa. Los ponemos en tus manos y te rogamos que tú les bendigas. Oramos por la vida de Pechocho, te pedimos que tú seas con él en medio de su situación física, le fortalezcas y le otorgues tu gracia para salir adelante. Pedimos esto en tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén.